En esta sesión veremos un poco sobre el diseño de la base de datos. Para poder comenzar con un ejemplo diseñando una base de datos, vamos a exponer una pequeña problemática. Bueno, aquí dice, se requiere una base de datos que guarde información de una escuela. Misma deberá guardar información sobre alumnos inscritos, sobre las materias y sobre inscripciones. Entonces, de acuerdo a esto, la información la clasificamos por tablas. En esta tablita iría toda la información de los alumnos, su nombre, su teléfono, su dirección, su email, su edad, su fecha de nacimiento, todos los datos que tengan que ver con los alumnos. De este otro lado está la tablita de materias. La tabla materias guardaría toda la información relacionada con materias, por ejemplo, nombre de la materia, clave de la materia, número de horas que se va a impartir la materia, el horario en que se impartirá la materia, a qué carrera pertenece la materia, en qué cuatrimestre se da, etcétera. Y también está la tablita inscribe o inscripciones. Nada más que le puse inscriben para poder hacer la relación correcta. Alumnos inscriben materias. Esta sería la relación que existe entre la información. En la tabla inscriben iría tanto el ID del alumno como el ID de la materia. Eh, También iría, por ejemplo, número de horas, la fecha de inscripción, el costo del curso, etcétera. Una vez que expusimos la problemática, voy a explicar un poquito sobre los tipos de datos. Estos son los más comunes o los más básicos, pero en sí existen muchos más. Si yo estoy guardando información diversa, esta se clasifica en tipos. Por ejemplo, el nombre de una persona tiene que ser una palabra, no puede ser un número. La edad de una persona tiene que ser un número entero, no puede ser un número decimal. No hay personas que tengan 8.5 años, tiene que decir 8. O por ejemplo, el precio de un producto puede variar, puede ser un número decimal, porque por lo común, por ejemplo, 20.5 cuesta, no sé, un aceite, 20,50 centavos, entonces sería un número decimal. Una fecha también tiene que ser guardada como un tipo de dato especial para que diga día, mes y año. Entonces, si yo tengo el campo nombre de una persona, tiene que ser varchar. ¿Por qué varchar? Porque es una cadena, es una serie de números y letras o letras y números. Puede ser mezclado, una cadena así es, puede ser una frase, puede ser una palabra. Entonces un nombre es una palabra, por eso sería cadena. El apellido también sería cadena, la dirección cadena. La edad de una persona sería número entero. El precio de un producto sería número decimal. La fecha de nacimiento sería fecha. Cuando ya lo estemos programando en el programa, a la cadena la llamamos varchar y nos va a pedir un tamaño. Y es lógico porque, por ejemplo, yo no puedo declarar nombre varchar de 3 caracteres. ¿Por qué? Porque por lo regular un nombre no se va de mínimo 15 caracteres, o sea, 15 letras. Entonces necesito mínimo un tamaño de 15. Los números decimales, pues esos nada más se declaran como int, que sería entero, pero dentro del programa se va a llamar int. Si requiero yo, por ejemplo, el precio de un producto, tiene que ser número decimal y esto lo identificaría como float. Y la fecha de nacimiento, por ejemplo, un campo de fecha de nacimiento sería tipo date. ¿Sí? Estos son los más básicos, existen muchos otros. Continuando con nuestro diseño de la base de datos, lo primero que tengo que hacer es ponerle un nombre a la base de datos y el nombre de la base de datos serían cursos. Y aquí estamos diseñando su primera tabla de la base de datos que sería alumnos. Dentro de la tabla alumnos, nosotros vamos a poner lo que son sus campos, seguido aquí de cada campo qué tipo de dato es. Por eso la importancia de explicar un poquito
sobre los tipos de datos antes de entrar al diseño. Entonces, el primer campo es el ID de alumno y este es tipo numérico. Es como la clave única que identifica al alumno, que aquí también podría ser la matrícula, porque la matrícula los hace únicos como alumnos, es decir, no hay matrículas duplicadas. Es lo mismo como un número telefónico, es un ID. No hay dos números telefónicos que sean iguales. Después sería el nombre del alumno, la carrera y el teléfono. Aquí el nombre lo puse como tipo cadena y tipo cadena. El teléfono lo puse numérico, pero también puede ser cadena si no agregamos puros números. Si agregáramos, por ejemplo, los paréntesis o no sé, guioncitos separando los números, entonces ya no podría ser numérico, tendría que ser cadena, porque estamos agregando símbolos que ya no son números. Continuando con la tabla materia, la tabla materias también es de la misma base de datos de cursos. Entonces, esta tabla materias contendría los diferentes campos, que sería el ID de la materia, que haría única a la materia, que sería su llave principal, el nombre, que sería tipo cadena, número de horas de la materia y el horario en la que se impartiría. Después sigue de explicar lo que es la tabla de inscripciones, que esta es una tablita auxiliar que nos sirve para relacionar tanto la tabla de alumnos como la de materias. Para ello ponemos dos claves foráneas, que sería el ID del alumno y el ID de la materia, fecha de inscripción del alumno al curso y el grupo en el que se va a inscribir. Aquí vemos, esta es llave principal o clave primaria, y estas son dos llaves foráneas. Entonces, de esta manera, ID de alumno va con ID de alumno, y de materia va con ID de materia, y de esta manera quedaría nuestra pequeña base de datos. Una vez que ya tenemos relacionada nuestra base de datos y ya están creados los campos y las tablas, vamos a empezar a agregar información a cada una de nuestras tablas. Por ejemplo, en la tabla alumnos tenemos 5 alumnos registrados. Sus claves es 1, 2, 3, 4, 5. Los nombres de los alumnos, en qué carrera están inscritos y su número de teléfono. En las materias tenemos también 5 materias con claves 6, 7, 8, 9 y 10. Estos son los nombres de las materias, sus números de horas y en qué horario se imparten. Y en esta parte, que sería la tablita de relación, ojo, bien importante. Aquí, por ejemplo, el ID del alumno nos dice que es el 1. ¿Quién es el alumno número 1? Ah, pues es Mari. Mari está inscrita a la materia 10, que es biología, en el grupo A, y esta es su fecha de inscripción. El número 2, que es Teyatzin, también está inscrito a la materia 10, que es biología. Entonces, ¿cuántos alumnos tenemos inscritos en biología? Tenemos 3. ¿Quién son? Sería Mari, Teyatzin y Aldo. Y a la materia número 9, que es química, tenemos 2 alumnos, que es Sebastián y es Isela. Ojo, si yo quisiera poner aquí, por ejemplo, anotar al alumno 11 en la materia 100, no existe, porque no existe el alumno 11, no está inscrito acá, no está registrado, entonces me marcaría error porque no existe. ¿Por qué? Porque las tablas están relacionadas. Recuerden que el ID del alumno está relacionado con este ID. Y si las claves no coinciden, entonces la información es errónea. Eso es exigir integridad referencial. ¿Qué quiere decir? Que los mismos que tengo registrados aquí deben de existir acá en mi tabla de alumnos. Las materias que yo agregue aquí tienen que estar registradas en materias. ¿Por qué? Porque las tablas, esta está relacionada con esta y esta. Por ello, debe de ser así. Y de esta manera, bueno, hacemos nuestros registros.
Una vez que ya vimos el diseño de la base de datos, vamos a ver un poquito de lo que es el lenguaje SQL. El lenguaje SQL es un lenguaje estándar para base de datos. Es decir, si yo conozco de SQL, puedo crear una base de datos en cualquier programa que utilice SQL. Entonces, para crear yo la base de datos, en este caso la base de datos que estuvimos viendo se llama cursos. Con estas palabras o con esta sintaxis, create database cursos. Esto no cambia, estos son constantes o son palabras claves del lenguaje SQL y el nombre de la base de datos. De esta manera, si le damos enter en cualquier editor MySQL o SQL, estaríamos creando nuestra base de datos cursos. Una vez que creamos la base de datos, siguen de crear las tablas. En este caso, yo solamente puse el ejemplo de cómo crear la tabla alumnos. Nos faltaría la tabla inscribe y la tabla materias. Con las palabras reservadas, create table, que son de SQL exclusivas, más el nombre de la tabla que es alumnos, abre paréntesis y pongo los campos. Le estoy diciendo, crea el campo ID alumno que sea tipo entero, tamaño 10. Esto de not null se refiere a que ya lo estoy agregando como una clave primaria. Acá le estoy diciendo primary key, que es la llave principal, que va a identificar como el alumno único. A ID alumno. ¿Qué quiere decir not null? Que este campo nunca puede ir vacío, si no, no nos va a dejar llenar el registro. Después sería el nombre tipo varchar tamaño 30, la carrera varchar tamaño 30 y el teléfono varchar tamaño 30. O también lo podemos poner int. Después, una vez que ya hayamos creado las tablas, que en este caso nomás di de ejemplo una, nos pasamos a insertar registros. ¿Cómo se insertan registros? Se insertan con la palabra inserinto en la tabla alumnos y agrega este registro. Sería clave 100 Jenny de la carrera de TIC con su número de teléfono. Esta es la forma en que nosotros estaríamos insertando un registro, pero digamos con código, editándolo en el editor SQL. Todo esto que les estoy explicando en el lenguaje SQL, igual no lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque vamos a usar un programa que esto ya lo genera automáticamente, pero cada vez que nosotros creemos una tabla, insertemos un registro, vamos a ver la instrucción en el programa. Igual cuando creemos la base de datos, aunque ya nada más vamos a poner el nombre de la base de datos y le vamos a dar clic en crear, automáticamente está haciendo esto. Es decir, vamos a utilizar un programa ya con una interfaz gráfica, no vamos a necesitar poner código para hacer todo esto, pero sí es necesario que como informáticos lo conozcan. Es básico en base de datos. Esto, bueno, sería todo.